Hola, buenas señores y señoras. Espero que la retransmisión sea nítida, que se me vea bien y si no, pues no hay problema. Enmendaré el vídeo y lo haré de nuevo. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, pues heme aquí, en plena noche, a contraluz de la luna, de una hermosísima luna. Y como no podía ser de otro modo, pues me veo sembrado y quiero compartir mi actitud de estar sembrado. Ya sé que no me veis, pero bueno, este vídeo es medio práctica, medio ensayo. Yo quería hablar de mis reflexiones, pues en los tags de este vídeo constan entre otras palabras clave o keywords, está el aspecto de que son reflexiones lo que yo tengo por objetivo mostrar en él, ¿no? De tal modo que, digamos, voy a reflexionar y hablar de lo que se me ha ocurrido, de las keywords, hablando del tema, esto es inglés, porque sí, es del inglés de lo que quiero hablar. Es un aspecto lingüístico y yo como filólogo ante todo voy a centrarme en temas lingüísticos, no solamente hablando de política, de cultura, de cine, de arte, de trenes, etcétera, etcétera. Y bien, como filólogo de la carrera de filología inglesa, que he terminado bajo la denominación estudios ingleses, o sea, en lugar de licenciado como empecé licenciatura, acabaré de graduado, grados de estudios ingleses. Ahora será pertinente que yo les dé una pequeña charla sobre lingüística. Bueno, la lingüística aplicada, lingüística general, son conceptos que he olvidado, básicamente en un 50%. Si mi memoria no falle, tengo la esperanza de que no sea tanto, de que no sea tan pesimista la realidad, más hay que ser también realista. Y considero que, bueno, muchos aspectos ya los di hace años. Empecé en 2006 y hace tiempo terminé, así que habré olvidado gran parte de los conceptos, pero hay un aspecto, uno de ellos que tiene que ver con mi tesis, bueno, tesis, 20 paginillas, sobre el TFG, ¿vale? Uno de esos aspectos está relacionado con la historia del inglés y la etimología. Entonces, como voy a desarrollar esto unos minutillos, mis vídeos por el momento, habida cuenta de que están en una fase inicial, son cortitos, serán de carácter breve y voy a hablarles de la historia del idioma inglés y de lo que configura su carácter como idioma. Uno de estos principales aspectos que voy a hablarles es lo que yo llamaría pragmatismo. Y bien, ¿cómo desarrollaría este punto? El pragmatismo, dícese, de aquello que tiene que ver con entablar una conversación. En este caso hablamos del pragmatismo que puede ser oficina, de empresa, político, etcétera, etcétera. Aquí hablamos en el ámbito lingüístico, o sea, el idioma como un medio de comunicación, o sea, como un canal. En el aspecto lingüístico, el pragmatismo es lo que yo diría economía lingüística, seguido de otros factores, tales como la abreviación, la facilidad, lo más simplificada posible. Todo entraría en la economía lingüística, pero ya veréis cómo no es exactamente este apartado. Hay matices, ¿vale? Y bien, sé que no se me verá bien. Ahora la luna está tapada, pero yo no me veo bien, pero bueno, a lo mejor la edición final sí se me ve un poquillo mi cara. Después de todo, lo que importa aquí, más que ver mi careto, es escuchar mi explicación. Pues si no tengo mal entendido que es un vídeo de YouTube, sino audio, antes que imagen. Hay algunos vídeos de imágenes, pero no entraré en eso. A lo que iba. En un aspecto cultural, es que tengo que hablar antes del aspecto cultural. El inglés es un idioma procedente de una isla, Gran Bretaña. Ahí está su origen. Es el idioma más hablado del mundo, después del chino, el segundo. Muy hablado en el ámbito anglosajón, aunque ya dejó de ser un idioma de países de habla inglesa,
se ha convertido en la lingua franca. En otros términos, lingua franca es el vocablo que, bueno, el dobleado de vocablos que indica que es la lengua común, lo que también en la jerga lingüística llaman koiné. Es el idioma que usan todos los países y hablantes de varios idiomas. Chinoparlantes, germanoparlantes, hispano y francoparlantes, etcétera, etcétera. Estos usan el idioma que se ha designado por cuestiones X como lengua franca. Pero como ya había recalcado antes, el idioma inglés es un idioma procedente de una isla. Esta isla tiene su historia, son 2000 años de historia, mas no voy a hablar de los 2000 años. Hablaré de una porción pequeña dentro de este periodo. Un segmento que iría a 1000 años y según bajo qué perspectiva, ni siquiera 1000 años. 500 o así. ¿Por qué 500 solo? Porque, bueno, habría que empezar una breve introducción y la historia del idioma inglés. Hace 1500 años, cuando llegaron los primeros ingleses, llámense ingleses, estos colegas, digamos que venían del continente del norte de Alemania, Dinamarca, la región llamada Schleswig and Holstein y el sur de Jutlandia, lo que pertenece a la mitad sur de Jutlandia, de la península de Jutlandia que incluye Dinamarca. Esta peña llegó a la isla Gran Bretaña bajo invasión y cuando se instalaron en la isla Gran Bretaña se hicieron dueños de una porción de la isla que descontaba Gales y Escocia. Bueno, perdónenme un punto, y es que Escocia, una parte que son las tierras altas, la otra parte de Escocia, de Edimburgo hacia el sur, contaba como parte suya, posesión de estos pueblos. Estos pueblos, a saber, eran anglos, sajones y jutos. Se hicieron con la buena parte de Escocia, como he dicho, y con toda Inglaterra, lo que es Inglaterra. Entablaron 7 reinos y aprovecho en decir que George Martin no ha tenido ninguna originalidad al crear el mundo de Canción de Hielo y Fuego, en el cual se basa Juego de Tronos, que, bueno, que esos 7 reinos son la heptarquía, llamada en otras palabras heptarquía. ¿Qué es la heptarquía? Es una especie de sistema que hubo de un gobierno basado en los 7 reinos, en la existencia de 7 reinos. Eran Wessex, el más importante, Northumbria, Mercia, East Anglia, Kent y Essex. No me dejé ninguno, ¿verdad? Bueno, Northumbria estaba dividida también en 2 subdivisiones, 2 provincias, Deira y Bernicia. La última nombrada era la más al norte y era la que incluía la parte de Escocia ya nombrada. Y ahora voy a proseguir sobre lo que es la historia del idioma inglés. Estos pueblos hablaban un idioma de origen germano, del idioma concretamente germánico antiguo. Esto es el latín para el castellano, catalán, portugués, francés. Entonces ellos, los ingleses, hablaban una lengua de origen germano, de este idioma que es imaginario. Bueno, no es del todo imaginario. Hay registros. Un registro es la lengua visigótica, que hablaría de lo que es el idioma inglés, pues justo antes de ser inglés. O sea, de lo que sería esta lengua embrión dentro de la matriz. La matriz sería el germánico antiguo. ¿Qué pasa? No se conserva nada. Era una lengua de carácter oral, transmisión oral y toda la movida oralmente realizada. Por consiguiente, se ha tenido que recurrir a textos del siglo V, IV, del 370 después de Cristo, creo que es 340 o 70, la Biblia de Ulfila y otros registros que, como ya he dicho, pues es lo poco que se conserva de esta lengua X, incógnita, que ya no ha dejado rastro, pero es lo más parecido. Se hablaba lengua goda y era lo más parecido Está escrito en lengua goda y, como he dicho, es lo más parecido y similar a esta lengua, que sería el origen del inglés, del alemán, danés, sueco, noruego, holandés, y las otras lenguas, el godo, ya es lengua extinguida. Y bien, este idioma sajón, anglosajón, podría llamarse inglés, sí, porque se reconoce en muchos términos, pero no es como el que ahora conocemos. Tenía declinación y otros rasgos gramaticales como conjugación y vocablos que ahora ya no existen, han sido sustituidos por vocablos del francés y del idioma latín. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el inglés antiguo ha evolucionado
en una considerable, muy considerable extensión. Y con esto quiero recalcar que este idioma ha sufrido grandes cambios, pero voy a centrar la mayoría de ellos en los últimos 500 años. Entonces sigo el resumen desde la época anglosajona, de las invasiones anglosajonas no vikingas. Hablamos de un pueblo muy parecidos, pueblos muy similares a los vikingos, pero con otros matices que los distinguían. Y como estaba recalcando, estos pueblos, sajones, anglos y jutos, estaban muy dispersos, formaron 7 reinos en la isla, hablaban una lengua casi desconocida entonces, en sus comicios era un idioma desconocido, y evolucionó a lo largo de siglos, durante los siglos que comprendió el medievo, de los siglos V a XV. Ojo, repito, V después de Cristo, en nuestra era, hasta el siglo X, que era una etapa muy incógnita del idioma. Hay muy poco que se conserve de esta etapa, pero a partir del siglo X se multiplican los extractos y luego ya el medievo, hasta el siglo XV, la era Tudor. ¿Qué pasó en el medievo? Que hubo se sucedió lo que conocemos por invasión normanda. Guillermo el Conquistador, ¿le suena? O sea, franceses. Los franceses llegan a la isla. ¿Qué ocurrió cuando llegaron a la isla? Pues se apropiaron y adueñaron de ella, y la población local se sometió. La población local, hablamos de los ingleses propiamente ingleses, que tuvieron que asimilarse y asimilar al mismo tiempo a la nueva cultura e idioma de Francia, o sea, el francés. Para empezar, es un francés distinto del actual que se habla, y son varios, no son contados los rasgos, son bastantes los rasgos que diferencian esta variedad antigua medieval de la actual. Y a eso súmale que se va a esta especie de variante del idioma francés, se va a sumar al inglés, con lo cual, bueno, ya tenemos ejemplos como hotel. El término hotel en castellano se dice hotel, procedente del francés hotel, lo hotel, que se dice, suena casi igual. Sin embargo, en inglés se dice hostel. ¿Por qué esa S? ¿Qué es lo que cambia? Una S. ¿Por qué esa S? Porque es un término francés, de origen francés, es un galicismo que llegó al inglés, pero en una etapa muy anterior a la que conocemos ahora, o sea, el medievo. Hablamos de una etapa en la cual el idioma todavía mantenía rasgos como esta S, procedentes del latín, y que en un momento de la historia, hacia la era de Luis XIV, pues se perdió. La S se perdió y se dice hotel. Pasa con el término magister del latín, que derivó en un francés más antiguo master, y este término, ahora en francés master, se dice maître. Sin embargo, es curioso e irónico cómo el inglés puede ayudarnos a entender cómo sería el francés más antiguo, porque conservaba esa S que la ha perdido. Ahora se dice maître y tiene un acento circunflejo sobre la I, como un rasgo que indica que en efecto había algo, pero ha dejado un hueco, un vacío. Esa S era la que dejó un vacío. Ha desaparecido y se dice maître. Pero en inglés tenemos el término master, la S más original, lo cual indica que el idioma inglés se ha impregnado de galicismos y vocablos de una variante antigua. A esto debe sumarse, ya ves que es muy difícil, incluso con el idioma francés es muy difícil reconstruir el inglés de ahora. Con el propio idioma francés ya tienes que hacer discriminaciones de época y de variantes, ¿no? Y después de pasar la etapa del medievo, procedemos al Renacimiento. Aquí es donde quiero recalcar y enfatizar varias cosillas, varios aspectos importantes. Uno de ellos es el hecho de que la lengua inglesa va a dejar de ser una lengua flexiva, esto es decir, declinación, endings o términos de sinencias de género, de número, bueno, números sí, pero no en adjetivos. Como he dicho, declinaciones de sinencias de número, de género y de los casos acusativo, nominativo, genitivo, pues van a desaparecer por completo, dejando solo un rasgo, el genitivo sajón. Por ejemplo, cuando dices Alberto's book, pues tienes Alberto, mi nombre, una apóstrofe y una S.
Este sería el último rasgo que se maneja. Hay otros casos en los que el genitivo sajón ni siquiera lleva apóstrofe. Y luego hay otros casos, por ejemplo, construcciones en el inglés para decir, por ejemplo, que un camino se tarda 2 horas, o el camino que estoy ahora mismo haciendo, 2 or 3 hour way, path. 2 or 3 hour, sin la S de plural, singular, hour, way. ¿Por qué no hay plural? ¿Cuál es la razón de que no haya plural en el inglés, en esta construcción? Porque son fosilizaciones, son constructos fosilizados de una etapa anterior del inglés, previa a Shakespeare y el Renacimiento, cuando los plurales, pues en ciertos contextos no tenían la S, no se marcaban la S. O sea, la llegada del francés, el dominio del idioma francés supuso es que el inglés adoptara ese rasgo no tan típico de que ahora se lleva la S, es el símbolo que transporta, el que porta la información del plural. Y a día de hoy, pues esto ya no se conserva salvo en casos fosilizados, como para decir que un camino pues lleva 3 horas. No es el único caso, a veces se dice un camino de 3 millas, 3-mile way, porque no se dice miles, sino mile, ni hours, sino que se dice hour, porque estos son rasgos de cuando el inglés, pues en ciertos plurales no tenía la S. De hecho, son pocos los casos en los cuales la S indicaba plural, en textos incluso de Shakespeare. Hay muchos más casos, pero voy a centrarme en la reflexión nueva. El idioma inglés tiene una cosa muy curiosa y es el pragmatismo. El pragmatismo es algo que refleja una cultura. Pues un filólogo debe tener en cuenta antes la cultura que el idioma. Aquí no me voy a explayar como en la explicación anterior. Me he dado cuenta que no hace falta. Esto es solo una reflexión casual. Y es que hablamos de un idioma cuyo origen, cuna, se halla en una isla. Pero claro, esto la distingue, o sea, la está distinguiendo de Alemania, de Francia, de lenguas continentales. Y este carácter insular parece ser que ha forjado mucho el rollo cultural que lleva a Inglaterra. Pues bien, ahora les digo con esto que ese aspecto cultural está, desde mi punto de vista, esto no lo había dicho nadie, pero desde mi punto de vista se basa en un par de razones o de causas, de motivos. Motivo number one, la reforma. O sea, voy a hablar de la religión protestante y de Lutero. ¿Qué tiene que ver con el idioma? No, no es con el idioma, es con la cultura. En efecto, nada que ver a simple vista con lo lingüístico. El idioma, como ya sabemos, en cualquier país es el reflejo de la cultura y de su historia. En la asignatura de primer curso de lingüística se nos explica el concepto, se define idioma como un código de signos configurado históricamente por una comunidad. Más exacto diré configurado o definido en una comunidad históricamente configurada. O sea, la comunidad hispana es España, más luego Latinoamérica. Esa sería la comunidad lingüística. Y lingüística es también cultural, claro, no solamente llevamos el idioma español a Latinoamérica, a México, a Perú, a Colombia, Argentina, Cuba, Chile, Bolivia, etc. Como he dicho, esto es, pues, digamos que configuración histórica. Esto es un idioma. El idioma inglés no es una excepción, es otra configuración histórica. Y la historia se tiene que basar, entre muchos rasgos, en los acontecimientos ocurridos. El protestantismo es, de hecho, una de las movidas de los movimientos religiosos que también repercutieron mucho en la cultura, a un nivel antropológico. Y ahora me explico. Me refiero a antropológico por un aspecto más bien pertinente a todo lo que es la vida humana y el ritmo social y del ser humano de la época y del lugar adecuado. Como he dicho antes, este idioma está muy definido por los rasgos culturales, por la reforma, y el protestantismo, entre otras cosas, se basaba en lidiar con una especie de actitud
a la hora de hacer la liturgia mucho más laica, más profana y menos religiosa, más cerca del pueblo. Y con esto quiero decir que ya no sería el latín el idioma importante en las iglesias. O sea, esto ya se dio en el medievo, este proceso se dio en el medievo. Pero digamos que ahora hay una diferencia, y la diferencia es que ahora se va a hacer mucho más hincapié y más masificado, se va a hacer más extendido este tipo de actitud. Ahora el protestantismo consiste en que la liturgia ya no sea en una lengua latina, sino vernácula, en una lengua tan lejos del pueblo. Y aquí se empezó a ver menos la formalidad de las cosas, ya no solo en un nivel de iglesia, un nivel religioso, de templo, sino en toda la vida, en la vida común. Ya no era el latín el idioma culto, y aparte de culto, un idioma tan formado y tan ordenado, un idioma tan claro, con desinencias y vocales muy bien definidas. Ya no sería este idioma el que manejara la vida de los feligreses y por extensión de toda la población, porque la religión, como he dicho, tenía un grandísimo poder sobre la población de entonces y casi hasta ahora. Entonces este aspecto de la contrarreforma influyó pues que configurar una sociedad más libre. En aquel momento la doctrina de Roma hacía bastante rígida la sociedad, aparte de la hipocresía de las indulgencias y de aspectos muy contradictorios a lo espiritual. En Roma se tenía una idea muy lujuriosa, o sea, muy de ambición y de poder. Era elitismo puro, y en esos países donde Lutero, la doctrina de Lutero triunfó, hablamos de Lutero, pero también hablamos de Calvino y de Eric Zwinglio, o sea, los reformistas. Y el idioma inglés, pues, tuvo este estímulo religioso, pero también un aspecto más pragmático, más práctico y cultural, de índole de escritura, o sea, la escritura de la imprenta. La imprenta fue otro aspecto que influyó muchísimo a la hora de mantener el idioma, de definir y apegar el idioma hablado al escrito. Antes de la imprenta no había una forma estandarizada de escribir un idioma. A partir de la imprenta en 1440, con Gutenberg, en torno a esos años, ya tenemos una forma escrita y estandarizada, mucho más fija, de escribir un idioma, cualquiera. ¿Qué pasó con el inglés a diferencia de otros casos continentales de España, Francia, Alemania, Italia? A diferencia de estos países y sus idiomas respectivos, el idioma inglés tuvo, digamos que sufrió fenómenos, pequeños fenómenos que no sufrió el resto, y uno de ellos es el carácter insular. ¿Qué pasa con el carácter insular? Que hace, a mi punto de vista humilde, desde mi punto de vista, ha provocado que las normas no se lleguen tan a rajatabla, tan estrictamente como en el continente. O sea, se ha hecho de un modo más relajado. Se han llevado las normas de una forma mucho más laxas y sin tener mucho miramiento a lo que debería ser, a lo que sería coherente o no. Con lo cual, el resultado final es un idioma que tiene mucha contracción en las sílabas, vocales no pronunciadas, o sea, vocales como por ejemplo vegetable, vegetable, que son verduras, vegetable es la pronunciación, en vez de decir vegetable, y una lista que se prolonga mucho más. Con lo cual se demuestra que este idioma tiene contracciones y, por supuesto, está carente de desinencias. Es un idioma anárquico totalmente. Y ahí es donde yo termino mi reflexión. Pues, como filólogo que se ha ocupado años de este idioma, ya se toma uno conclusiones sobre cuáles son los rasgos y acontecimientos que influyen y cómo afecta eso en el panorama actual. Y así es como este idioma a tratar se ha convertido en un idioma tan anárquico, tan suelto, tan simplificado, donde muchas veces, a falta de una desinencia de género, de información de género, número a veces en los adjetivos y conjugación, porque no existe la conjugación más que la tercera del singular, pero no cuenta, no es sino insuficiente, pues habida cuenta de estas causas y factores, hemos tenido un idioma
muy, como muy ambiguo, muy laxo, y esto a veces, por culpa de esa carencia de información gramatical, pues conlleva que falte información. Yo ahora mismo estoy traduciendo textos del inglés al castellano, del ámbito sanitario oftalmológico, y yo lo estoy sufriendo día a día. Sufro como a veces la ambigüedad y la imprecisión se dan mucho en un texto. O sea, más que un traductor debe ser alguien conocedor del ámbito, del contexto, porque no sabes con qué concuerda una cosa. Esto concuerda con tal, muchas veces no hay preposición tampoco, porque el inglés tiene preposición, pero a la hora de usarlo es que a veces ni se usa. Hay construcciones donde el adjetivo o el nombre van en un orden cambiado y es difícil adivinar cuál sería el orden, al menos desde un punto de vista de un castellano parlante, de un hispano parlante. Con lo cual concluyo que son muchos los baches. Es un idioma fácil, pero a veces de tan fácil se convierte en un idioma impreciso que te obliga a saber de qué se habla, cuál es más el mensaje que el canal. O sea, es un idioma, en otras palabras, que tiene a veces poca utilidad, muy práctico a veces, pero a veces muy poco práctico en cuanto a que no resulta un canal sólido a la hora de comunicar. Deja mucha imprecisión, pero tiene la ventaja de que es un idioma directo. A veces no hace falta construcciones larguísimas. Quieres decir una idea simple y no tienes que aplicar grandes construcciones, no tienes que perder más tiempo, con lo cual tiene sus ventajas igualmente. Dicho lo cual, ha sido un placer, señores, y hasta la próxima. Chao.